¿Cuánto tiempo llevas sin darle a tu difunto una hora entera? Sin teléfono, sin reloj, sin nadie más en la cabeza. Una hora suya y solo suya. Si todavía estuviera vivo y enfermo, se la darías sin pestañear. Le sostendrías la mano hasta que te doliera la espalda. Pero desde que cerró los ojos, le das migajas. Un recuerdo de paso. Un pensamiento que empiezas y no terminas. Atención partida porque tu vida avanza y él se queda atrás. El 12 de junio puedes darle algo distinto. Una hora completa, hecha de una forma exacta que Santa Teresa de Jesús describió hace 4 siglos. Y según ella, esa hora libera un alma del purgatorio. ¿Quién será exactamente la que cruce? Esa pregunta tiene una respuesta y tiene un nombre. El nombre que se te queda atravesado cuando suena su canción en la radio o cuando alguien lo menciona en una conversación y tienes que apartar la mirada. Si ese nombre cruza el 12 de junio, depende de algo que Santa Teresa de Jesús describió hace 4 siglos y que la mayoría de los católicos no ha hecho una vez en su vida. Antes de seguir, escríbelo en los comentarios. Solo el nombre de pila, sin apellido ni explicación. Esa palabra es el primer movimiento de lo que vas a hacer el 12 de junio ante el Santísimo. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que sigue depende de cada minuto y necesitas escucharlo entero. Y lo que viene Santa Teresa lo escribió pensando en alguien con tu nombre en el corazón y con esta misma fecha en el calendario. La hora santa es algo muy concreto que la inmensa mayoría de los católicos jamás ha hecho ni una sola vez en toda su vida. 60 minutos seguidos, ante el Santísimo Sacramento expuesto, con una intención singular. Y sin levantarse a media hora, sin interrumpir para ir al trabajo, sin partirla en 2 visitas separadas de media hora porque hoy tenías prisa. La definió Cristo mismo en el siglo XVII cuando se apareció a Santa Margarita María Alacoque en el monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial, en la región francesa de Borgoña. Las apariciones ocurrieron entre los años 1673 y 1675. La religiosa tenía 26 años cuando recibió la primera. Estaba arrodillada ante el Santísimo Sacramento, expuesto en la capilla del convento, sola, en una tarde común de visitación, cuando el silencio se rompió de un modo que ella misma describió después como un sobrecogimiento físico que la dejó incapaz de moverse durante un largo rato. En una de esas apariciones, el Señor le mostró su corazón abierto, rodeado de llamas y rematado por la cruz. Y le pidió expresamente que pasara una hora con él los jueves por la noche, entre las 11 y las 12 de la madrugada, en memoria de su agonía en el huerto de Getsemaní, la víspera de su muerte. Cristo le dijo aquella noche algo que la santa anotó en su autobiografía con esfuerzo y con miedo a que sus superiores no la creyeran, que la mayoría de los suyos lo dejaban solo en ese momento decisivo y que un alma que aceptara hacerle compañía durante esa hora completa cargaba sobre sí gracias que ningún otro acto devocional alcanzaba a producir en la economía sobrenatural de la salvación. Ahí nace formalmente la práctica de la hora santa. Pero un siglo antes, en Ávila, otra mujer carmelita ya hacía algo muy semejante sin haberlo recibido por mandato extraordinario ni por revelación pública. Santa Teresa de Jesús pasaba largas horas ante el sacramento en el convento de la Encarnación, donde vivió desde 1535 y después en el de San José, su primera fundación reformada de 1562. En los capítulos del libro de la vida donde describe sus arrobamientos eucarísticos y su manera de quedarse ante el Santísimo, queda claro que su práctica de adoración prolongada precedía a las visiones de Santa Margarita María Alacoque por más de 100 años. Lo que en el siglo XVII se convirtió en devoción universal de la Iglesia, en el siglo XVI ya estaba escrito y vivido por una mujer descalza en una celda castellana de piedra fría, sin que nadie le hubiera dicho que lo hiciera y sin que existiera todavía la palabra hora santa para nombrarlo.
Y aquí viene lo importante para ti. Lo que tú llamas oración por tus difuntos probablemente se parece muy poco a esto. Rezas un Padre Nuestro entre la cocina y la lavadora. Murmuras un Ave María mientras esperas a que cargue el coche. Le ofreces el rosario al difunto, pero te pierdes en la cuarta decena porque suena el teléfono. ¿Eso es oración católica legítima? Claro que sí, y nadie va a quitarle valor. Pero está a otra distancia del Santísimo que una hora santa hecha como Cristo la pidió. La hora santa exige 3 elementos que casi nunca se reúnen en la vida ordinaria del católico devoto. El primero es la duración, 60 minutos seguidos. Ni 55 ni 57. Una hora completa, porque la propia palabra del Señor a Santa Margarita María Alacoque hablaba de una hora, no de un rato. La Iglesia ha respetado esa cifra 4 siglos. El segundo es la presencia expuesta del Santísimo. Esto significa que la hostia consagrada está sobre el altar, visible para los ojos del que adora. La Eucaristía en su forma sacramental, donde Cristo está realmente presente bajo las especies del pan, como definió el Concilio de Trento en 1551 y como ha repetido el Magisterio sin interrupción hasta nuestros días. Y el tercero es la intención singular, una sola intención por hora, un solo nombre, un repaso mental de todos tus difuntos, vivos, enfermos, problemas familiares y peticiones varias. Lo haces el resto del año en tu oración doméstica. La hora santa es para una sola alma a la vez. Santa Margarita María Alacoque lo recibió así de Cristo. Santa Teresa de Jesús lo vivió así en su oratorio. Y la indulgencia plenaria que la Iglesia concede por media hora de adoración eucarística sostenida, recogida en el Manual de Indulgencias en su concesión séptima, es aplicable a un alma del purgatorio. Una sola alma, la que tú elijas. Tu difunto entra en esa ecuación si tú decides ponerlo. Si tú decides escribir su nombre en un papel antes de salir de casa, llevarlo doblado en el bolsillo, sacarlo cuando te arrodillas frente al Santísimo expuesto y dejarlo ahí toda la hora como ofrenda viva. La inmensa mayoría de los católicos practicantes ha rezado 1000 rosarios completos y jamás ha hecho una sola hora santa entera de su vida. Tú podrías ser de esa mayoría todavía. O podrías cambiar eso el 12 de junio, dentro de muy pocos días. Y aquí queda colgando una pregunta que la Iglesia rara vez resuelve desde el púlpito ordinario, ni siquiera en las parroquias donde el sagrario está abierto cada tarde y el sacerdote es atento. ¿Por qué el 12 de junio precisamente? ¿Por qué no cualquier otro jueves del año, como originalmente pidió Cristo a Santa Margarita María Alacoque? ¿Qué tiene esa fecha concreta del calendario litúrgico del año 2026 que ningún otro día comparte en la misma medida, ni siquiera los demás días del Corpus o las grandes vísperas marianas? La respuesta requiere un poco de historia y exige remontarse a una revelación en clausura que la Iglesia tardó casi 2 siglos en aceptar como Solemnidad Universal del Sagrado Corazón de Jesús. Año 2026. Pascua de Resurrección, 5 de abril. Domingo de Pentecostés. 24 de mayo, 50 días después de la resurrección, como manda la tradición apostólica desde los Hechos de los Apóstoles. Domingo de la Santísima Trinidad. 31 de mayo. Solemnidad del Corpus Christi en su celebración trasladada al domingo en países hispanohablantes, 7 de junio. Y al viernes siguiente, exactamente 18 días después de Pentecostés, llega lo que la Iglesia llama la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el viernes 12 de junio del año 2026. Esa es la fecha que abre la puerta de la que hablábamos antes. La historia de cómo esa fecha entró en el calendario universal de la Iglesia Católica es una historia que tardó casi 200 años en consolidarse y que merece la pena contar entera, porque sin entenderla no se entiende por qué precisamente ese día tiene una densidad espiritual que ningún otro viernes del año posee. Vuelve al monasterio de Paray-le-Monial, en Borgoña,
año 1675. Santa Margarita María Alacoque acaba de recibir lo que la tradición llama la gran aparición. El Señor le ha mostrado de manera plenaria su corazón humano y divino, y le ha hecho una petición concreta: que se instituya en la Iglesia una fiesta solemne en honor de ese corazón, fijada en el viernes siguiente a la octava del Corpus Christi. Es decir, 8 días después del Corpus, en viernes, día de la Pasión de Cristo, día en que el corazón fue traspasado por la lanza del soldado romano, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. La santa transmitió esa petición a su director espiritual, el jesuita San Claudio de la Colombière, y de ahí empezó un camino lento que requirió la intervención de 3 papas a lo largo de 200 años. El primero en aprobar la fiesta de manera local fue el Papa Clemente XIII, en 1765, casi un siglo después de las apariciones. La aprobó solo para los obispos de Polonia y para la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón. La extensión universal todavía estaba lejos. El segundo paso decisivo lo dio el Papa Pío IX, que en 1856 extendió la fiesta a la Iglesia Universal. Cualquier sacerdote del mundo, en cualquier diócesis católica, debía celebrar desde entonces la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en la fecha exacta que la santa francesa había recibido en visión casi 200 años antes. Y el tercero, el Papa León XIII, dio en 1899 el paso definitivo. Consagró el género humano entero al Sagrado Corazón de Jesús mediante la encíclica Annum Sacrum. Esa consagración solemne, leída desde todos los altares del mundo el 11 de junio de aquel año, fue calificada por el propio Papa como el acto más grande de su pontificado. Por eso, el 12 de junio del 2026 carga sobre sí una densidad litúrgica única en todo el calendario. Es exactamente el viernes que la Iglesia ha consagrado durante más de un siglo y medio a contemplar el corazón de Cristo abierto en la cruz, herido por la lanza, fuente abierta de sangre y agua de la que emana, según la teología más sólida del magisterio, la gracia sacramental entera que sostiene a la Iglesia. Y aquí entra algo que muy poca gente sabe. La Iglesia, en su manual de indulgencias, concede indulgencia plenaria a los fieles que hagan en este día 3 cosas concretas. La primera, recibir la Sagrada Comunión. La segunda, recitar públicamente en lengua vernácula o en latín el acto de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, conocido como el Iesu Dulcissime. Y la tercera, las condiciones ordinarias de toda indulgencia plenaria: confesión sacramental cercana, oración por las intenciones del Romano Pontífice y desapego de todo afecto al pecado incluso venial. Esa indulgencia plenaria, cumplida en las condiciones que la Iglesia pide, es aplicable a un alma del purgatorio. Una sola alma, liberada el 12 de junio. Si tú haces lo que la Iglesia pide y lo aplicas a una persona concreta que tienes en el corazón. Pero hay más, y aquí está el corazón doctrinal de esta jornada. El Manual de Indulgencias, en su concesión séptima, otorga indulgencia plenaria a quien permanezca ante el Santísimo Sacramento expuesto en adoración eucarística durante un mínimo de media hora. Si ese acto se realiza el 12 de junio del 2026, día consagrado por la Iglesia entera al corazón de Cristo, la concentración de gracia que pasa por esa media hora, según el sentir de los místicos eucarísticos del Carmelo, no es la misma que la de cualquier otro día del año. Santa Teresa de Jesús no usó el lenguaje del Manual de Indulgencias porque ese manual se publicó después de su muerte, pero sí dejó escrito en el Libro de la Vida y en el Camino de Perfección que las horas de adoración eucarística vividas en jornadas litúrgicas mayores producían en su alma un efecto sobre los difuntos que ella misma calificaba de visible y de inmediato, en lenguaje propio de su tiempo y de su experiencia mística.
Por eso este 12 de junio condensa la convergencia exacta de una fiesta universal de la Iglesia, una indulgencia plenaria de adoración eucarística aplicable a las almas del purgatorio, una invitación expresa del propio Cristo a Santa Margarita María Alacoque y una práctica de oración prolongada que Santa Teresa de Jesús describió un siglo antes que nadie con palabras que la Iglesia todavía cita. 4 elementos teológicos, una sola fecha litúrgica, una sola tarde en concreto para hacerlo y una sola oportunidad anual con esa densidad espiritual. Y aquí queda colgando otra pregunta que va a abrir lo que viene a continuación. ¿Qué tiene exactamente el corazón abierto de Cristo, contemplado en una hora ante el Santísimo Sacramento expuesto, que actúa sobre las almas del purgatorio de una manera que ninguna otra devoción católica reproduce con la misma fuerza? La respuesta a esa pregunta lleva al lugar exacto donde Cristo entregó su última agua. Capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículos 33 y 34. Cristo ha muerto en la cruz. Los soldados romanos, encargados de acelerar la muerte de los crucificados por la inminencia del sábado pascual, se acercan a las 3 víctimas. A los 2 ladrones les quiebran las piernas, a Cristo no, porque ya está muerto. Pero uno de ellos, llamado Longino según la tradición, abre el costado del Señor con una lanza, y del costado sale sangre y agua. Ese instante es el centro doctrinal de todo lo que viene. La tradición de la Iglesia ha leído ese momento como la apertura sacramental de la Iglesia entera. La sangre que emana representa la Eucaristía. El agua representa el bautismo. Y ese costado abierto, que la liturgia llama desde el siglo IV Fons Vitae, fuente de vida, se convierte en el lugar donde los padres de la Iglesia sitúan el origen de toda la gracia que después se dispensa a los hombres a través de los 7 sacramentos. San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, escribió que de ese costado abierto manaron juntos los 2 sacramentos por los que la Iglesia subsiste. San Agustín, contemporáneo suyo, decía que Adán dormido fue la figura de Cristo dormido en la cruz, y que del costado del primer hombre Dios sacó a Eva, mientras que del costado del segundo hombre sacó a la Iglesia entera. Pero hay una dimensión que la teología empezó a contemplar mucho más tarde, casi con 2000 años de retraso. Esa dimensión es la acción específica del corazón abierto de Cristo sobre las almas que se purifican en el purgatorio. Y la encíclica clave que la fija doctrinalmente lleva un nombre que conviene aprender: Haurietis Aquas. Significa, traducida del latín, sacaréis aguas. La cita procede del profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3. Y la encíclica entera la promulgó el Papa Pío XII el 15 de mayo de 1956, justo 100 años después de que Pío IX hubiera extendido a la Iglesia Universal la fiesta del Sagrado Corazón. En esa encíclica, Pío XII establece de manera magisterial que el corazón humano y divino de Cristo, en su ser físico y simbólico a la vez, es la fuente de la que la gracia salvífica sigue emanando para todos los miembros del cuerpo místico, todos, vivos en este mundo, en el cielo y también en el purgatorio. Esa última inclusión es la decisiva, porque el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por Juan Pablo II en 1992, define en sus números 1030 a 1032 el purgatorio como un estado de purificación final de los elegidos, donde las almas que han muerto en la gracia de Dios, pero que necesitan todavía una purga última de las consecuencias temporales de sus pecados, son purificadas para entrar plenamente en la visión beatífica. Es un estado del alma, una situación interior de purificación que no tiene geografía propia y que el lenguaje pictórico medieval intentó representar sin lograrlo del todo. Y las almas que están ahí, según la doctrina católica desde el Concilio de Florencia en 1439, pueden ser ayudadas por los sufragios de los vivos. Las palabras conciliares fueron exactas. Por las oraciones, las limosnas
y otros oficios de piedad acostumbrados en la iglesia, y principalmente por el sacrificio aceptable del altar. El sacrificio del altar es la Eucaristía. La Eucaristía es el cuerpo de Cristo, que es a la vez el corazón abierto de la cruz. Por eso, cada vez que la Iglesia eleva la hostia consagrada, lo que se hace presente es ese mismo corazón herido por la lanza romana, ofrecido al Padre por la salvación del mundo. Ahora aplica todo esto al 12 de junio. Ese viernes la Iglesia entera, desde las parroquias rurales de Filipinas hasta las catedrales de Argentina, levanta solemnemente la mirada al corazón eucarístico de Cristo. Las misas se multiplican, las exposiciones del Santísimo Sacramento se prolongan más que cualquier otro viernes ordinario del año. Los himnos Adoro te devote, Sagrado Corazón en quien espero, Corazón Santo, suenan en miles de templos durante horas seguidas. Para un alma del purgatorio, esa concentración litúrgica universal no pasa de largo. Santa Margarita María Alacoque, en una de las apariciones documentadas en su autobiografía, recibió de Cristo una promesa que ella registró con precisión. El Señor le dijo, según su propia transcripción: a los que practiquen esta devoción y la propaguen, les daré las gracias necesarias en su estado, paz en sus familias, consuelo en sus penas, y serán refugio seguro durante la vida y especialmente en la hora de la muerte. Esas son las llamadas 12 promesas del Sagrado Corazón. Pero hay una 13ª, menos conocida, recogida por su director San Claudio de la Colombière en sus apuntes posteriores. El corazón de Cristo, abierto en una hora santa, alcanza a las almas que la misa ordinaria no alcanza con la misma profundidad. Es la clave de bóveda. Santa Teresa de Jesús, 120 años antes, ya intuía algo análogo. En las moradas, séptima morada, capítulo 4, describe el alma unida a Cristo Eucarístico y dice que esa unión derrama efectos sobre los difuntos por los que se ora con un nombre singular. La palabra que usa en castellano del siglo XVI es derramamiento. El alma unida a Cristo derrama lo que ha recibido sobre el alma que necesita ser liberada. Y Cristo, dice ella, no escatima esa gracia cuando se le pide en su propia presencia sacramental. Por eso lo que va a ocurrir el 12 de junio del año 2026 depende íntegramente de algo que tú todavía no sabes hacer del todo, y que Santa Teresa de Jesús dejó descrito con tanta precisión que 4 siglos después sigue intacto, esperando todavía a la próxima alma que lo lea con verdadera atención. Imagina la celda, Convento de la Encarnación de Ávila, año 1560. La pared es de piedra encalada, la cama es un jergón de paja, la mesa, una tabla con un crucifijo de madera oscura, un libro de horas abierto y un papel doblado a la mitad. El papel está manchado de tinta y lleva escritos varios nombres. Esos nombres son los difuntos de Santa Teresa de Jesús. Está su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, muerto en 1543, cuando ella tenía 28 años y todavía no había vivido la conversión definitiva que la lanzaría a fundar conventos descalzos. Está su madre, Beatriz de Ahumada, muerta cuando Santa Teresa de Jesús era una niña de 14 años. Está su hermano Rodrigo, que se embarcó a las Indias y murió allá lejos. Y están 2 o 3 hermanas más, monjas también algunas, fallecidas antes de tiempo según las cuentas de aquel siglo en que la peste vaciaba ciudades enteras de un mes para otro. Esos nombres salen de la celda con ella cuando baja al coro a la hora de la oración eucarística. En el libro de la vida, capítulo 22, donde describe lo que ella llama oración de quietud profunda ante el sacramento, Santa Teresa de Jesús explica con su pluma directa lo que hacía. Llevaba consigo en el corazón, no en el papel literalmente cuando entraba en el coro, los nombres de sus difuntos, y los presentaba al Señor uno a uno cuando se exponía la hostia consagrada para la adoración prolongada que la regla carmelita prescribía en ciertos días
señalados del calendario litúrgico, pero no los presentaba todos a la vez en una sola sesión. Aquí está el detalle decisivo que nadie suele subrayar y que va a cambiar tu manera de rezar a partir de ahora. Santa Teresa de Jesús dedicaba cada hora de adoración eucarística a un solo nombre. Una hora para su padre, otra hora, otro día para su madre, otra hora más, otra jornada distinta para su hermano. Y así con cada uno de los suyos, en sesiones separadas, espaciadas según el calendario litúrgico y según las urgencias que ella misma sentía en su oración. En el Camino de Perfección, capítulo 27, redactado entre 1567 y 1569 para las hermanas de su nueva fundación de San José, escribió en sus propias palabras una frase que conviene escuchar despacio. Cuando una sola alma se presenta al Señor sin mezclarla con otras peticiones, recibe del sacramento un alivio que las almas mezcladas en plural casi nunca alcanzan a recibir con la misma plenitud. Esa frase resume su práctica eucarística por los difuntos y resume también el error fundamental que tú probablemente has cometido durante años cuando rezas por los tuyos. Tú ofreces a tu padre, a tu madre, a tu marido, a tu hermana, a la vecina que murió el año pasado, todos juntos en la misma sesión de oración. Le pides al Señor por todos ellos a la vez, como si bastara con mencionarlos en el mismo pensamiento. Y la oración mezclada, según el sentir de Santa Teresa de Jesús, llega a la presencia divina como un rumor confuso de voces que necesitan ser separadas para ser atendidas en plenitud. Cristo, en cambio, atiende un alma cada vez, cada alma como si fuera la única. Ahí está la clave. Ahora viene un caso concreto. En las cuentas de conciencia, documento autobiográfico que Santa Teresa de Jesús dictó a sus directores espirituales en distintos años de su madurez, queda registrado un episodio decisivo que vale la pena escuchar entero, porque funciona como espejo de lo que tú puedes hacer dentro de unos días. Una hermana del convento llamada Beatriz de Yepes había muerto de tisis en 1571, después de una agonía larga que se prolongó durante meses entre dolores físicos y noches de fiebre alta. Santa Teresa de Jesús, profundamente afligida porque conocía a la difunta desde la infancia y la había visto entrar al noviciado siendo joven, decidió pasar una hora entera ante el Santísimo expuesto en la capilla mayor del convento, con un solo nombre presente en su corazón, el de Beatriz, y nada ni nadie más durante aquellos 60 minutos, ni siquiera sus propios padres, que también estaban entre sus difuntos habituales. Dice que sintió, hacia el final de los 60 minutos, una certeza interior tan clara como ver un objeto a plena luz del día. El alma de Beatriz acababa de entrar en la presencia plena de Dios. La certeza fue tan firme que la santa dejó escrito palabras suyas. El Señor me dio a entender en aquella hora que Beatriz estaba ya con Él, y supe sin temor a equivocarme que mi oración había sido la última que necesitaba. Bastaron 60 minutos con un único nombre en el corazón para que un alma cruzara del purgatorio al cielo, según el testimonio escrito de la propia santa. Si la Santa Carmelita dejó escrito esto a sus directores espirituales con esa nitidez, y si lo registró en documentos que la Iglesia ha conservado durante 4 siglos como parte del proceso de su canonización, el dato funciona como precedente concreto de lo que tú puedes hacer el viernes 12 de junio del año 2026. Solo tienes que aplicar la misma fórmula que ella aplicó. Un nombre singular, una hora completa, un santísimo expuesto, y la certeza interior propia de la fe católica de que el corazón abierto de Cristo, contemplado el día consagrado universalmente a su gloria, no permanece ajeno al alma que tú estás ofreciendo en silencio desde un banco de la última fila de tu parroquia. Esa es la respuesta a la pregunta que quedaba colgando desde el principio del guión. Y abre todavía otra cuestión más práctica, que requiere atender en detalle lo que vas a hacer minuto a minuto durante esos 60 minutos
cuando el reloj de la iglesia empiece a contar. 60 minutos parecen muchos cuando uno se sienta solo ante un sagrario y empieza a notar los ruidos pequeños de la iglesia, crujidos de la madera del banco, el motor del refrigerador del baptisterio que se enciende de pronto, una mujer que entra para encender una vela y vuelve a salir, el reloj de la torre que da las cuartos. La cabeza se llena de cosas que no han venido a esa hora, pero entran igualmente. Lo que tienes que comprar mañana, la llamada que te quedó pendiente, el comentario de tu cuñada el domingo pasado. Esa primera dificultad la conocía Santa Teresa de Jesús mejor que nadie. En El Camino de Perfección, capítulo 29, dedica páginas enteras a explicar cómo se sostiene la mente quieta cuando una mujer devota se sienta en silencio ante el sagrario. Y deja escrita una estructura interior de oración prolongada que tiene 4 movimientos sucesivos, pensados precisamente para una hora completa de adoración silenciosa, lejos del formato breve de las visitas ordinarias al sagrario y del rosario apresurado que se reza mientras la mente vuela a otra parte. Esos 4 movimientos son la columna vertebral de tu hora santa del 12 de junio. Vamos uno por uno. El primer movimiento se llama la entrega del nombre. Ocurre en los primeros minutos. Te sientas o te arrodillas frente al Santísimo expuesto. Sacas del bolsillo el papel donde llevas escrito el nombre del difunto por quien estás haciendo esto. Lo abres con calma sobre el banco. Lo lees una sola vez en silencio interior, sin moverlo de los labios. Y le dices al Señor algo muy breve, con tus propias palabras. Algo como: aquí te traigo a este nombre, Señor, y lo dejo en tu corazón abierto. Esa es la entrega, nada más. No le explicas a Dios quién era, ni cómo murió, ni qué virtudes tenía, ni qué deudas dejó pendientes. Dios ya lo sabe todo. La entrega del nombre es un acto de fe pura. Aquí está, te lo doy, haz lo tuyo. Santa Teresa de Jesús lo llamaba en castellano del siglo XVI poner el alma ajena en las manos del esposo. El segundo movimiento se llama el silencio sostenido, y es donde la inmensa mayoría de los que intentan hacer una hora santa fracasan. Porque después de la entrega del nombre lo que sigue es un silencio largo, 30, 40 minutos en los que no haces nada, ni rezas oraciones formales, ni murmuras devociones aprendidas, ni piensas activamente en el difunto. Solo te quedas mirando al sacramento, dejando que el tiempo pase, sintiendo cómo la mente se agita, se cansa, se distrae, vuelve, se vuelve a ir, vuelve otra vez. Santa Teresa de Jesús describía este silencio como la quietud que asusta al alma no acostumbrada. Decía que muchas hermanas suyas, cuando empezaban la oración prolongada, sentían terror del propio silencio durante los primeros meses, porque el silencio les devolvía cosas suyas que llevaban años evitando mirar. Pero ese silencio es exactamente donde el corazón de Cristo trabaja. En las moradas, séptima morada, capítulo 2, escribió palabras que conviene repetir despacio. Cuando el alma se calla, el esposo habla a la otra alma que está en el purgatorio. Y esa otra alma escucha lo que su intercesora ya no necesita decir con palabras. Es decir, tú callas para que Cristo hable a tu difunto en tu lugar. Tu silencio es la habitación donde Él entra. El tercer movimiento se llama la unión del propio dolor al corazón abierto. Hacia el minuto 45, cuando empiezas a notar el cansancio físico de estar sin moverte, viene un movimiento interior que Santa Teresa de Jesús describe con precisión. Tú tienes un dolor. El dolor concreto de haber perdido a esa persona. El dolor de las cosas que no le dijiste antes de que se fuera. El dolor de las cosas que sí le dijiste y que ahora desearías retirar. El dolor del hueco que dejó en la mesa, en la cama, en la lista de llamadas del teléfono. Ese dolor, en este tercer movimiento, lo entregas también. Lo entregas como ofrenda añadida al sufragio, sin pedir consuelo personal a cambio. Le dices al Señor, otra vez con tus propias palabras y muy breve: este dolor mío te lo doy también.
únelo al de tu corazón herido y sirva como parte del precio. Lo dijo Santa Teresa de Jesús en el Libro de la Vida, capítulo 30. El dolor del intercesor unido al corazón de Cristo redime más que 1000 rosarios rezados con el corazón intacto. El cuarto movimiento es la entrega definitiva sin recuperación. Llega en los últimos 5 minutos de la hora. Es el más importante de los 4 y el más difícil de practicar bien. Consiste en algo que parece sencillo y que casi nadie hace de manera completa: dejar al difunto allí, dejarlo de verdad. Salir de la iglesia sabiendo que ya no es tuyo, que pertenece a Dios, que lo has entregado y que no vas a recuperarlo emocionalmente al volver a casa, ni mañana por la mañana cuando te despiertes con su recuerdo, ni la próxima vez que veas su fotografía sobre la cómoda del salón. Santa Teresa de Jesús lo llamaba el desapego del intercesor y advertía con seriedad que sin este cuarto movimiento, los 3 anteriores pierden gran parte de su eficacia espiritual, porque el alma intercesora se ha quedado pegada al difunto y no le deja terminar el camino hacia la luz definitiva del Padre. 4 movimientos sucesivos, 60 minutos sostenidos y una sola alma del purgatorio. Esa estructura interna de la hora santa la dejó escrita Santa Teresa de Jesús en sus libros canónicos 4 siglos antes de que tú la leyeras hoy en este guión. Y lo decisivo es que dentro de esa estructura ocurre algo concreto que ningún manual ordinario de devoción suele explicar con suficiente claridad, porque pertenece al momento exacto y preciso en que un alma cruza del purgatorio al cielo. El momento en que un alma cruza del purgatorio al cielo es un punto teológico que la Iglesia ha enseñado durante siglos con cautela, porque pertenece al orden invisible y los místicos que han recibido permiso para hablar de él lo han hecho siempre con sobriedad. Pero el dato doctrinal central existe y se puede explicar con precisión. Lo voy a hacer ahora, paso a paso, sin atajos. Primer dato. La Iglesia Católica, en el Manual de Indulgencias publicado bajo Juan Pablo II en 1999 y vigente en las ediciones posteriores, concede indulgencia plenaria a quien permanezca en adoración eucarística delante del Santísimo Sacramento, expuesto en forma solemne, durante al menos media hora seguida. La concesión es aplicable, según los términos del propio manual, a un alma del purgatorio cumpliendo las condiciones habituales: confesión sacramental cercana, comunión eucarística del mismo día, oración por las intenciones del romano pontífice y desapego total de todo afecto al pecado incluso venial. Si tú haces una hora completa, cumples sobradamente el mínimo de la media hora exigida y duplicas el tiempo recomendado por la propia Iglesia. Segundo dato. La indulgencia plenaria, según la enseñanza constante del Magisterio, reafirmada por Pablo VI en la Constitución Apostólica Indulgentiarum, doctrina del 1 de enero de 1967, remite por completo la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Aplicada a un alma del purgatorio, esa remisión actúa como sufragio inmediato. ¿Qué significa esto en lenguaje sencillo? Significa que si un alma estuviera en el purgatorio cumpliendo, por ejemplo, el equivalente espiritual de 15 años de purificación, y tú aplicas correctamente una indulgencia plenaria por ella el 12 de junio, esa alma puede ser liberada al cielo en el mismo instante en que se cumple el último requisito del acto indulgenciado, sin más espera. Eso es lo que la Iglesia enseña. Está en el Catecismo números 1471 a 1479 y en cualquier manual teológico aprobado por la Santa Sede. Tercer dato. Y este es el más delicado de explicar. Tú no vas a percibir el instante. Esa es la primera advertencia. La inmensa mayoría de los casos en que un alma cruza del purgatorio al cielo gracias a un sufragio aplicado por una persona viva, ocurren sin ningún fenómeno extraordinario perceptible para los sentidos. La persona que ha hecho la oración no escucha voces, no ve luces,
No siente escalofríos sobrenaturales ni tiene visiones. Solo sale de la iglesia un poco cansada, un poco sobrecogida, y vuelve a casa a hacer la cena. El alma cruza igualmente. Y la razón por la que tú no percibes nada es teológica, no casual. La Iglesia ha enseñado siempre que los sufragios de los vivos por las almas del purgatorio operan en el orden de la fe, no en el orden de los sentidos. Si fueran perceptibles cada vez, la fe sobraría. Por eso Dios suele dejar el efecto en el orden invisible y solo en casos muy excepcionales, como el de Santa Teresa de Jesús con Beatriz de Yepes, o el de Santa Margarita María Alacoque, con varios de sus directores espirituales fallecidos, concede una certeza interior verificable. Pero aquí viene la segunda parte, y es decisiva para ti. Tu fe basta. Tu fe es exactamente lo que pone en movimiento el efecto del sufragio. Si tú te arrodillas el 12 de junio frente al Santísimo expuesto, con el nombre de tu difunto en el bolsillo y en el corazón, y permaneces una hora entera cumpliendo las condiciones de la indulgencia, el alma por la que has rezado recibe el efecto, lo perciba tu sensibilidad humana o no lo perciba. Eso lo enseña la Iglesia desde el Concilio de Trento, sesión 25, decreto sobre el purgatorio, año 1563. Santa Teresa de Jesús, que vivía precisamente en aquellos años de Trento, lo dijo con palabras propias en una de sus cartas conservadas, dirigida a su hermano Lorenzo de Cepeda en 1577. La frase es esta, en castellano de la época adaptado a tu oído: no busque su merced señales en la oración por difuntos, que el Señor obra debajo del velo y tarda en levantarlo cuando le place. Bajo el velo, esa es la imagen. El alma cruza al cielo bajo el velo de la fe. El velo permanece en su sitio durante toda la hora. Tu fe asume que detrás Dios cumple lo que ha prometido a su Iglesia. Cuarto dato, y este último cierra el círculo. Hay un momento dentro de tu hora santa en que el alma de tu difunto, si Dios así lo dispone, cruza efectivamente al cielo. Ese momento no tiene una marca exterior, pero tiene una marca interior que algunos místicos han descrito y que tú puedes encontrar también si pones atención al final de los 60 minutos. Santa Teresa de Jesús la llamaba el alivio del intercesor. Es una sensación íntima de paz que llega de manera repentina hacia el final de la hora, sin que tú la hayas buscado. Un descanso interior, como si el peso que llevabas se hubiera levantado un poco, como si el aire pesara menos al respirarlo. Esa sensación carece de valor doctrinal vinculante por sí misma. La Iglesia no la convierte en doctrina vinculante, pero los místicos del Carmelo la han registrado durante 4 siglos como una de las señales más frecuentes, aunque siempre sometida al discernimiento sereno de la fe. Y aún sin esa señal, lo importante queda hecho: el alma cruzó, o el alma sigue su camino con un trecho importante recorrido gracias a ti. Solo Dios sabe cuánto y cuándo. Tu trabajo termina en el momento en que sales por la puerta de la iglesia y dejas a tu difunto en el corazón abierto del esposo. Y aquí viene un último error frecuente que conviene cerrar antes de que el 12 de junio te encuentre cometiéndolo. ¿Qué pasa si entras a la iglesia el 12 de junio con la mejor intención del mundo, sacas el papel del bolsillo y resulta que has escrito 7 nombres? El de tu padre, el de tu madre, el de tu marido fallecido, el de tu hijo que se fue antes de tiempo, los de 2 abuelas y el de aquella amiga del barrio que murió el año pasado y a la que casi nadie reza ya. 7 nombres. Una sola hora. ¿Qué hace Cristo con eso? La respuesta de Santa Teresa de Jesús es directa y vale la pena escucharla entera porque corrige el error más extendido entre los católicos devotos que rezan por sus muertos. Cristo, dice ella en El Camino de Perfección, capítulo 28, acepta la oración hecha por muchos, pero la reparte. Divide la gracia que correspondía a uno entre los 7, y cada uno recibe una 7ª parte de lo que habría recibido si hubiera sido el único.
Eso significa, en términos prácticos para tu hora santa del 12 de junio, que tu padre puede no salir liberado al cielo aunque tú lo incluyas en la lista, porque la fuerza que habría bastado para él se reparte entre los otros 6 y ninguno termina recibiendo lo suficiente para cruzar. La oración por muchos forma parte natural del corazón cristiano. La Iglesia la recomienda en otros contextos, sobre todo en la oración cotidiana del cristiano, en las letanías por los difuntos, en la oración universal de las exequias. Pero la hora santa, según la enseñanza precisa de Santa Teresa de Jesús, es otra cosa. Es una oración de concentración total. Es una flecha lanzada con todas las fuerzas a un solo blanco. Si la flecha se reparte, ningún blanco cae. En las moradas, Sexta Morada, capítulo 4, lo expresó con una imagen que conviene recordar. Dijo que el alma intercesora es como un manantial. Si todo el caudal del manantial baja por un solo cauce, riega el campo entero. Si el caudal se divide en 7 acequias pequeñas, cada acequia apenas humedece la tierra y ninguna planta acaba creciendo de verdad. Concentración, esa es la palabra teresiana. Y aquí entra una pregunta que probablemente te incomoda. ¿Cómo eliges entre los tuyos? ¿Cómo decides cuál de los 7 nombres pones en el papel del 12 de junio? ¿Qué pasa con los otros 6? ¿Te perdonará tu propio corazón haberle dado prioridad a tu hijo difunto y haber dejado a tu madre para otro día, o al revés? ¿Es justo elegir? Santa Teresa de Jesús contestó esa pregunta también, y la respuesta es probablemente diferente de lo que esperas. Dijo, en una carta a una hermana del convento de Toledo, fechada en 1579, que la elección la haga el corazón sin pensarlo demasiado. Que el alma intercesora pregunte al Señor en oración previa cuál es el nombre que conviene poner en cada hora santa concreta, y que confíe en el primer nombre que aflore con fuerza dentro del pecho, porque ese suele ser el alma que más necesita la liberación en ese momento concreto. Es una elección espiritual, hecha desde dentro del pecho sin pasar por el cálculo de la mente. Algunas veces será tu padre, otras veces será tu madre, otras veces será aquella amiga del barrio que casi nadie recuerda ya. El criterio de Dios suele ser distinto del tuyo. El Señor, decía Santa Teresa de Jesús, atiende primero a las almas más olvidadas, a las que tienen menos quien rece por ellas, a las que llevan más tiempo en la antesala sin recibir noticia de la tierra. A esas almas Cristo las quiere primero, y a veces te las pone a ti en el corazón sin que tú entiendas por qué. Hace falta valentía espiritual para aceptar esa lógica, porque la mente humana, sobre todo la mente de una madre o de una hija, prefiere rezar primero por los que la sangre llama más fuerte, por el padre, por el marido, por el hijo. Y la Iglesia respeta absolutamente esa prioridad afectiva en la oración cotidiana, pero en la hora santa el criterio se afina. Cristo te invita a un acto de caridad universal que pone a la familia espiritual por delante incluso de la familia de sangre. Y aquí viene el matiz que la inmensa mayoría de los devotos pasan por alto. Si Dios te pone en el corazón el nombre de una persona ajena a tu familia el 12 de junio y tú aceptas presentarla a Cristo durante esa hora, ocurre algo extra. Tu propio difunto, el de tu sangre, el que llevas años queriendo liberar, recibe un beneficio indirecto a través de la caridad que tú acabas de practicar por otra persona. La comunión de los santos opera así dentro de la economía sobrenatural. Cuando tú liberas el alma de la amiga del barrio que casi nadie recordaba ya en la tierra, esa alma ya en el cielo intercede inmediatamente por las tuyas desde el otro lado del velo. Y la intercesión de un alma ya glorificada ante el Padre supera en eficacia, según la enseñanza de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 89, a cualquier oración hecha desde la tierra por un cristiano todavía en camino. Tu acto de caridad universal el 12 de junio se convierte así en doble sufragio. Uno directo, para el nombre que aparece en tu papel. Uno indirecto, multiplicado por la intercesión celestial, para los nombres que tú dejaste fuera del papel
pero que el Señor sabe que tú llevas en el corazón. Por eso lo que Santa Teresa de Jesús pidió a sus hermanas, ya lo dijo Cristo a Margarita María y ya está en la doctrina católica. Un nombre singular, una hora completa y confianza absoluta en que la economía del cuerpo místico hace lo demás. Solo falta ahora lo más concreto. ¿Cómo se hace todo esto en la práctica el 12 de junio? Empieza la víspera, el jueves 11 de junio por la noche. Antes de acostarte, busca un papel pequeño, blanco a ser posible, y escribe en él el nombre que has elegido. Solo el nombre, sin apellido si te resulta más sencillo, sin fecha de fallecimiento ni lugar donde reposa. El nombre escudo, el que te sale del pecho cuando piensas en esa persona y oyes su voz dentro de la cabeza. Dobla el papel a la mitad. Guárdalo en la cartera, en el bolsillo interior de la chaqueta que vas a ponerte o en el bolso que vas a llevar al día siguiente. El papel duerme contigo. El viernes 12 de junio empieza por la mañana. A primera hora, asiste a la misa de la Solemnidad del Sagrado Corazón. En España y América Latina, la mayoría de las parroquias la celebran a las 9, a las 10, a las 11 o por la tarde a las 7. Elige la que mejor te encaje. Recibe la Sagrada Comunión en estado de gracia. Confiésate antes si no lo has hecho en los últimos 20 días. Reza por las intenciones del Romano Pontífice. Basta con un Padre Nuestro y un Ave María dichos con esa intención. Y haz un acto interior de desapego de todo afecto al pecado, incluso del venial. Con esto cumples las condiciones de la indulgencia plenaria del día. Eso es la mitad del trabajo doctrinal hecho ya. La otra mitad la harás en la hora santa. Ahora viene la pregunta práctica. ¿Dónde se hace una hora santa ante el Santísimo expuesto un viernes laborable? 3 opciones realistas ordenadas por accesibilidad. La primera, las capillas de adoración eucarística perpetua. En cualquier ciudad mediana de España, México, Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos hispano y otros países católicos, existen capillas donde el Santísimo Sacramento está permanentemente expuesto durante las 24 horas del día. Busca en internet con las palabras adoración perpetua y el nombre de tu ciudad. Encontrarás los horarios y la dirección exacta. Las capillas de adoración perpetua están abiertas a cualquier fiel, sin necesidad de inscripción previa. Llega media hora antes de la que pienses empezar para acomodarte sin prisa. La segunda, las parroquias que organizan una hora santa específica el viernes del Sagrado Corazón. Llama por teléfono a tu parroquia esta misma semana y pregunta si el 12 de junio tienen exposición eucarística prolongada, ya sea por la mañana antes de la misa o por la tarde después de vísperas. En muchas parroquias hispanohablantes esta práctica se mantiene viva, especialmente en parroquias dirigidas por jesuitas, claretianos o cofradías del Sagrado Corazón. La tercera, si las 2 opciones anteriores fallan, habla directamente con tu párroco. Pídele que el viernes 12 de junio exponga el Santísimo durante una hora en la parroquia, expresamente para los fieles que quieran hacer una hora santa en la solemnidad del Sagrado Corazón. La mayoría de los sacerdotes acceden si se les pide con tiempo y con motivo razonable, y muchos terminan agradeciéndote la sugerencia. Una vez en la iglesia, llega 5 minutos antes de la hora prevista. Sienta cerca, pero no en la primera fila, salvo que te sientas muy cómoda allí, en cuyo caso adelante. La penúltima fila funciona especialmente bien, porque te permite ver el Santísimo expuesto sin distraerte con los movimientos de otros fieles. Saca el papel doblado y déjalo abierto sobre tus rodillas o sobre el banco delante de ti, donde tu mirada pueda volver a él de vez en cuando sin esfuerzo. Apaga el teléfono móvil completamente, no en modo silencio, sino apagado del todo, para que ninguna vibración o luz interrumpa la presencia. Aspira hondo 2 o 3 veces. Mira la hostia consagrada en la custodia y empieza. Los 4 movimientos que viste en bloques anteriores
van encajando solos si has llegado preparada. Primero la entrega del nombre, después el silencio largo. Hacia el minuto 45, la unión de tu dolor al corazón abierto. En los últimos 5 minutos, la entrega definitiva sin recuperación. Y al terminar, cuando el reloj marque la hora completa, levántate sin prisa, haz una genuflexión profunda al Santísimo expuesto, dobla otra vez el papel con el nombre y guárdalo en el bolsillo. Sal de la iglesia despacio, no hables con nadie en los primeros minutos al volver a casa. Deja que el silencio de la hora siga trabajando en ti durante el resto del día. Esa noche, antes de dormir, quema el papel. Quémalo en un cenicero o en una vasija de barro pequeña. Mira cómo arden las letras del nombre y entiende, con la sobriedad de la fe católica, que ese nombre acaba de ser entregado en una hora completa al corazón abierto de Cristo en la solemnidad universal del Sagrado Corazón de Jesús, con indulgencia plenaria aplicada según lo que la propia Iglesia ha establecido y según la enseñanza que Santa Teresa de Jesús dejó escrita hace 4 siglos para almas como la tuya. Lo que ocurra después de esa hora pertenece a Dios, pero hay una frase final de Santa Teresa de Jesús que merece ser citada como cierre doctrinal de todo lo que has escuchado. Está en el Libro de las Fundaciones, capítulo 5, escrito en 1573 durante las visitas que ella hizo a sus nuevos conventos. La frase es esta, en castellano de la época adaptado a tu oído. Cuando un alma cristiana entrega una hora completa de oración eucarística por otra alma cristiana fallecida, el Señor mira a esa hora como si fuera oro fundido y la usa donde sabe que más conviene sin pedirnos cuentas de los plazos. Oro fundido. Esa es la metáfora de Santa Teresa de Jesús. Tu hora del 12 de junio se transforma en oro fundido en las manos del Señor. Y Él la aplica donde más conviene, en el plazo que solo Él conoce, para el alma que solo Él sabe que está esperando ese oro precisamente desde hace tiempo. Tu trabajo termina ahí cuando empieza el suyo. Y ahora ya conoces lo que la inmensa mayoría de los católicos pasa por delante toda su vida sin descubrir. Una hora exacta, una fecha precisa en el calendario universal de la Iglesia, un nombre solo escrito en un papel pequeño, un santísimo sacramento expuesto en el altar y un corazón abierto en la cruz que la Iglesia consagra el 12 de junio del año 2026 con toda la fuerza de su tradición, desde Santa Margarita María Alacoque hasta Santa Teresa de Jesús, pasando por León XIII, Pío XII, el Catecismo y el Manual de Indulgencias vigente. Has recibido la doctrina y has recibido también la práctica. Sabes lo que es una indulgencia plenaria aplicada por un difunto. Sabes lo que ocurre dentro de tus 60 minutos cuando entregas un solo nombre al sacramento expuesto. Sabes por qué la concentración pesa más que la cantidad y por qué la flecha repartida no llega a ningún blanco. Sabes en qué consiste el alivio del intercesor, esa paz interior repentina que los místicos del Carmelo registraron durante 4 siglos sin convertirla nunca en exigencia. Llevas un papel doblado en el bolsillo a partir del jueves 11 de junio. Llevas un nombre escrito en letras pequeñas. Llevas la certeza, propia de la fe católica, de que el Señor mira tu hora del 12 de junio como si fuera oro fundido. Y llevas, sobre todo, la paz de saber que ese alma que tanto querías, esa por la que llevas tantos años pidiendo a media voz cada vez que mirabas su sitio vacío en la mesa, está siendo atendida ahora por el cuerpo místico entero con la fuerza de la liturgia universal de la Iglesia. La hora santa del 12 de junio es solamente la puerta de entrada. Una puerta importantísima, sí. Una puerta que la mayoría de los católicos devotos jamás llegará a cruzar. Pero detrás de ella se abre una vida entera de oración eucarística por tus difuntos que la Iglesia ha guardado siglo tras siglo en la enseñanza de sus místicos y que Santa Teresa de Jesús describió con tanto detalle que sus libros siguen abriéndose en las celdas de los Carmelos 4 siglos después.
hay otras horas señaladas en el calendario católico que conviene aprender y que se conectan directamente con la del 12 de junio. Hay días concretos del año litúrgico en que las almas del purgatorio reciben gracias que el resto del año no llegan con la misma fuerza. Hay objetos sagrados que se colocan en el hogar con un propósito específico para acompañar la oración por los difuntos durante meses enteros. Y hay palabras, dichas en voz baja ante el sagrario, que actúan como ungüento sobre la herida abierta de la separación que tú cargas dentro desde el día en que Él se fue. Santa Teresa de Jesús dejó escrito todo eso en las páginas del libro de la vida que pocos lectores recorren entero hasta el final, en los capítulos del Camino de Perfección, donde habla a sus hermanas como si te hablara a ti directamente desde el otro lado del tiempo, en los recovecos de las moradas donde la séptima se abre como ventana al cielo, y en las cartas que escribió desde los conventos que fundaba por Castilla, con la sobriedad de una mujer mística que sabía que la fe va más profundo que la propia experiencia interior. Lo que viene ahora mismo es exactamente la siguiente pieza del rompecabezas que tu corazón estaba pidiendo sin saberlo. Una revelación concreta más de Santa Teresa de Jesús que se enlaza con la hora santa que acabas de comprender y que la complementa de una manera que muy poca gente católica ha visto unida. Si has llegado hasta aquí escuchando con atención, lo que viene cierra el círculo de una manera distinta de como tú esperarías. Lo abre, mejor dicho, lo abre hacia otra dimensión que el viernes 12 de junio ya no podrás separar de tu hora santa porque las dos piezas funcionan unidas. Quédate ahí donde estás. La voz que te ha acompañado hasta aquí va a seguir contigo con otra enseñanza concreta sobre tus difuntos, sobre tu casa, sobre el lugar exacto del cuerpo místico donde tú perteneces y donde te están esperando desde hace tiempo. Una enseñanza que la mayoría de los católicos devotos jamás ha escuchado con esta profundidad doctrinal anclada en 4 siglos de tradición carmelita ininterrumpida. Lo que se acerca está pensado para almas con tu mismo dolor en el corazón y con la misma fecha guardada en la agenda. Permite que esa segunda enseñanza llegue a ti ahora, sin cambiar de ventana ni apartar la mirada todavía, porque la fuerza de lo que aprendiste pierde calidad si no se completa con lo que viene en los próximos minutos. Y antes de que esa segunda voz empiece, déjame despedirme yo aquí mismo, sin solemnidades, como una amiga que te acompaña hasta la puerta y se queda un momento más mirándote desde el rellano antes de cerrar. Santa Teresa de Jesús escribió una frase pequeña en el margen de uno de sus cuadernos personales, no muy citada por sus comentaristas, que dice así, traducida del castellano del siglo XVI al tuyo: el alma que reza por sus muertos hace un camino que termina en su propia casa el día que ella misma sea muerta, y otra alma viva rece por ella. Eso es exactamente lo que tú estás haciendo ahora mismo. Estás abriendo con tu hora santa del 12 de junio el camino que un día otra alma viva recorrerá por ti misma. Que el Señor de los vivos y de los muertos te bendiga con la paz inmensa que solo el corazón abierto de Cristo es capaz de regalarte. Y que el 12 de junio te encuentre arrodillada con el nombre en el bolsillo, mirando el sacramento expuesto. Hasta entonces, mucha paz. Adelante.